Ya. ¿Se ve la pantalla, cierto, Isabela? Sí. Ya, gracias. Ya, niños. Bueno, buenos días a todos. Estamos ya en la clase número 34 de la asignatura de matemática correspondiente a el día miércoles 24 de junio. Hoy vamos a trabajar con el objetivo de escribir, comparar y construir figuras 3D. ¿Ya? Vamos a trabajar con los cubos, los paralelepípedos, las esferas, los conos y algunas otras que vamos a ir observando poco a poco, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar para poder trabajar con este objetivo es que nosotros ya hemos visto, ¿cierto?, las figuras geométricas o también conocidas como figuras 2D, y trabajamos con estas 4 figuras, triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo, y a partir de esto vamos a ver hoy día lo que corresponde a la clase, que son las figuras 3D, ¿ya? Primero, vamos a ver algunas diferencias y algunas relaciones que existen entre las figuras 2D y las figuras 3D. Aquí si observamos, yo tengo figuras 3D, ¿cierto? Y tengo aquí también algunas figuras 2D, pero si observamos detenidamente, podríamos decir, ¿cierto?, que si yo coloco estas figuras 2D sobre la mesa, pareciera como que si estas figuras estuviesen acostadas sobre la mesa. A diferencia, ¿cierto?, de las figuras 3D, que no tienen esa misma mirada. Si yo observo las figuras 3D, no se observan como se observan las figuras 2D. ¿Y por qué sucede esto? Porque las figuras 2D, que son las figuras geométricas que hemos trabajado, son planas, ¿ya? Por eso que existe esa diferencia. Pero, ¿qué relación existe entre estas dos? Lo vamos a ver ahora. Aquí yo tengo el cilindro, y el cilindro, si yo lo muevo, ¿cierto? Si yo lo tomo, puedo observar que acá arriba el cilindro está formado por un círculo y acá abajo el cilindro también está formado por otro círculo, ¿ya? Y los círculos dijimos que eran figuras 2D. Ahora, si yo me pongo a pensar y me pongo a imaginar, ¿cierto?, ¿qué objeto de mi entorno puede tener una semejanza, se puede parecer a esta figura 3D? A mí se me vinieron a la cabeza algunas cositas. Por ejemplo, una lata de bebida, que si yo la observo, ¿cierto?, se parece bastante al cilindro. Otra cosa también que se me vino a mi cabecita fue, por ejemplo, un rollo de papel higiénico, que si observamos, ¿cierto?, podemos decir que, claro, se parece a un cilindro porque aquí arriba está formado por un círculo y abajo también está formado por un círculo. Y lo otro puede ser también un vaso de agua. Vamos avanzando. El cubo es un cuerpo geométrico, una figura 3D, que está formado por 6 cuadrados. Y los cuadrados, recuerden ustedes, que también son figuras 2D. Son 6 cuadrados entonces que forman a esta figura 3D, y lo que se me vino a mi mente fue un dado, una caja de regalo y hasta un cubo Rubik's, que se asemeja, ¿cierto?, a esta figura 3D. Vamos avanzando. Tenemos el prisma rectangular, que lo coloqué aquí de ambas formas, de manera horizontal y de manera vertical, para que podamos ir observando. Y este cuerpo geométrico o figura 3D está formado por 4 rectángulos. Aquí nosotros vemos los rectángulos, 1, el de abajo, 2, el de atrás, 3, y el de acá al frente, ¿cierto?, 4. 4 rectángulos y 2 cuadrados, porque esta se llama prisma. Perdón, este se llama prisma rectangular, era prisma cuadrangular, ¿ya? De ahí lo vamos a colocar, para que no nos confundamos. Rectangular no es, cuadrangular, ¿ya? Está formado entonces también por figuras 2D, y lo que se me vino a la mente fue un refrigerador, ¿sí? Después tenemos el cono,
que el cono está formado acá abajo por un círculo y un triángulo que rodea este círculo. Figuras 2D. Tiene relación entonces con lo que vimos en un comienzo. ¿Qué es lo que se asemeja a un cono? Nosotros hemos visto esos conos en algún momento, ¿cierto?, en la calle. Un cono de helado y un gorro de cumpleaños. También tenemos la pirámide, que está formado, si yo observo aquí, por 4 triángulos, el de atrás, ¿cierto?, y un cuadrado. Está formado entonces por figuras 2D y se me vino a la mente un techo de una casa. ¿Ya? Pero las figuras, vamos a ver la esfera también es una figura 3D, pero que se asemeja a una pelota, una naranja, ¿cierto?, a un globo terráqueo. Pero estas figuras 3D, al igual que las figuras 2D, tienen elementos. Recuerden que las figuras 2D tenían elementos, las caras, ¿cierto?, los lados, los vértices, la región interior, la región exterior, tenía todos esos elementos las figuras 2D. Las figuras 3D también tienen elementos. Dice, las figuras 3D, como los paralelepípedos, los cubos, las pirámides, los cilindros, los conos y las esferas, tienen 3 dimensiones. O sea, podemos observar en estas figuras el largo de la figura, podemos observar el ancho de la figura y también podemos observar el alto de estas figuras. Y estas figuras ocupan un lugar en el espacio. Están ocupando un lugar porque no son planas. Están formadas por una superficie. La superficie es el lugar en donde se apoya la figura geométrica, perdón, la figura 3D. ¿Ya? Es donde se apoya es la superficie, y esta superficie, este lugar en donde se apoya la figura, puede ser curva, como vimos acá la esfera, o puede ser también con superficies planas, como vimos el cubo, o como podemos observar también esta figura que está acá. Aparte de que tiene estas superficies que pueden ser curvas o planas, también tiene elementos. Tienen caras, igual que las figuras 2D, tienen caras, tienen vértices, que es lo mismo que las figuras 2D, son estas puntas, ¿cierto?, que van uniendo cada una de las caras. Y recuerden que en las figuras 2D nosotros hablábamos de lados, ¿se acuerdan? Que los lados eran las líneas de cada figura. Ahora en las figuras 3D vamos a cambiar esa palabra, lados, por aristas. Y cada una de estas líneas que va formando las caras de estas figuras 3D se van a llamar aristas. ¿Ya? Entonces tenemos esos 3 elementos que forman las figuras 3D. Aquí lo vamos a observar más detenidamente. Entonces, vértices son cada una de las puntitas de las figuras, que aquí también tenemos una. Las aristas son todas las líneas que forman, ¿cierto?, esta figura 3D. Y las caras son todas las que están formando esta figura. Es decir, las caras corresponden a todas las figuras 2D que voy a tener que utilizar para poder armar este prisma. Que aquí serían los rectángulos, ¿cierto?, los cuadrados. Todas esas son caras que me ayudan a formar esta figura 3D. ¿Ya? Entonces, en relación a eso que acabamos de ver, ustedes van a realizar hoy día la página 66, 67, 68 y 69 del texto del estudiante. Recordemos que hoy día es clase completa, por lo tanto tenemos que quedarnos conectados para poder realizar esta actividad y vamos a explicarla. Dice, observa las figuras 3D que tiene Irene y sus compañeros. Luego responde. Irene, ahí tiene su figura, Simón, Ismael y Juan. Cada uno en sus manos tiene una figura 3D.
En relación a eso, ustedes tienen que responder estas preguntas. ¿Quién o quiénes tienen una figura 3D con 6 superficies planas? Recuerden que las superficies son los que nos ayudan a apoyar la figura, pero si yo apoyo la figura, si observamos acá, si yo estoy apoyando la figura, también estoy hablando de una cara. Por lo tanto, superficie también podemos reemplazarlo por cara. Entonces aquí, ¿quién o quiénes tienen una figura 3D con 6 caras planas? Podemos también reemplazar esa palabra por la palabra caras, ¿ya? Entonces aquí vamos a completar con el nombre de el niño, el compañero, ¿cierto? Que tiene la figura con 6 superficies planas. Les voy a solicitar que todavía no hagan la actividad, que solamente me escuchen y después la realicemos. Ya no se me adelanten. Después dice, ¿quién o quiénes tienen una figura 3D con al menos una cara cuadrada? Que al menos tenga una cara cuadrada. Colocan el nombre de la persona, ¿cierto? Observando estas imágenes. Después, ¿quién tiene una figura 3D con una superficie curva? Con una superficie curva. ¿Cuál de estos niños tiene una figura 3D con una superficie curva? Recuerden, superficie, cara. También lo podemos reemplazar. En Reflexiono aparece una pregunta en donde usted debe averiguar. Así que lo vamos a dejar pendiente. Si usted puede averiguarlo, después nos va comentando, ¿ya? ¿Cómo se llama el grupo de las figuras 3D que tiene superficie plana? Cuando pueda averiguarlo en otra clase, nos puede comentar qué es lo que investigó. Número 2. Observa los objetos. Identifica a qué figuras se asemejan y responde. Recuerden que cuando yo les fui mostrando cada una de estas figuras 3D, yo pensé, ¿cierto?, en algunos objetos de mi entorno que podían tener semejanzas a algunas figuras 3D. Aquí ustedes van a tener que hacer algo similar, pero al contrario de lo que hice yo. Aquí se les entrega el objeto y ustedes van a tener que identificar a qué figura 3D se asemeja, ¿ya? Y luego van a responder, ¿cuál de estos objetos puede rodar? ¿Y por qué? ¿Cuál de estos dos objetos puede rodar y por qué? Y si es que ustedes pueden conseguir estos objetos en la casa, solo si pueden conseguirlos, solo si los tienen a mano, manipularlos, tocarlos, ¿cierto? Para poder comprobar la respuesta de la pregunta que le estaban formulando aquí arriba. Solamente si es que tienen esos objetos. Y luego dice, ¿el cono tiene la capacidad de rodar en una superficie plana? ¿Y el cubo? Si yo coloco el cono en una mesa, ¿puede rodar? Si yo coloco el cubo en una mesa, ¿puede rodar fácilmente? ¿Por qué? Vamos a la siguiente página. Encierra las figuras 3D que tienen una superficie curva. Una superficie curva. Tienen que encerrarlas. Pueden ser una figura, 2 figuras, 3, 4. Ahí ustedes tienen que ir observando cada una de las que se les muestra acá. Número 4. Cuenta los elementos de cada figura y completa. Acuérdense que los elementos son estos: caras, aristas, vértices. ¿Ya? Así están formadas las figuras 3D. Entonces usted va a observar estas que aparecen acá, el paralelepípedo y el cubo, va a contar sus caras, va a contar sus aristas y va a contar sus vértices y va a completarlo en cada uno de estos recuadros. Número 5. Si colocas estas figuras 3D sobre un papel y marcas su contorno es todo el borde, ¿cierto? Toda la orillita. ¿Qué figura 2D se obtiene? Si yo marco esta figura en un papel, ¿qué voy a obtener? Si yo marco esta figura, el contorno, en un papel, y si yo marco esto en un papel, ¿qué es lo que voy a conseguir? Número 6. Completa las tablas y responde.
aparecen dos figuras 3D y se les van haciendo algunas preguntas en relación a esas figuras. ¿Tiene superficies planas? ¿Sí o no? ¿Cuántas caras tiene? Usted tiene que contar para anotar el numerito. ¿Tiene caras cuadradas? ¿Sí o no? ¿Tiene caras rectangulares? ¿Sí o no? Y lo mismo acá, ¿ya? Son las mismas preguntas que usted tiene que ir respondiendo, pero en relación a esta otra figura. Luego, después de que conteste estas dos tablitas, llene estas dos tablitas con la información, responde en qué se parecen estas dos figuras y en qué se diferencian, cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Y la número 7 y 8, que tiene relación a algunos problemas, ¿cierto?, con estas figuras 3D. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las figuras 3D de Irene? Irene tiene dos figuras en las manos. Ustedes tienen que escribir en qué se parecen esas figuras y en qué se diferencian. Y luego, como última pregunta, ¿qué tienen en común estos objetos? O sea, ¿en qué se parecen cada uno de estos objetos? Hay que fijarse muy bien en la forma para que puedan descubrirlo, ¿ya? Esa es entonces la actividad de hoy día. Si alguien tiene dudas, pregunte ahora. Recuerden que la actividad no se hace en el momento